El alcance, en el caso de A Comer Pescado, es fortalecer las ferias de promoción, que tenemos 4 niveles de feria: Pesqueduca, que no solamente es consumo, sino también darle la importancia nutricional que tiene el consumo de pescado y mariscos, ¿no? De la red de la mesa, ProPescado y Pescado en mi comedor. El bono son 20 millones que se está pidiendo, se va a atender aproximadamente a 36.000 pescadores artesanales formales, con un bono de 500 soles por única vez, que va a servir para, en cierta forma, mitigar los problemas que tienen los pescadores artesanales, además de los problemas que tienen los pequeños productores en general ellos han sido aquejados, sobre todo en la costa central, no costa central norte, básicamente el tema del derrame de petróleo que hace un año se dio con el sol, ¿no? Y eso los afectó sensiblemente. Todavía no ha terminado de recuperarse nuestro litoral en ese sentido, entonces aquí los ayudando a ir recuperando algún tipo de ingresos. Eso es en cuanto a lo que es el programa Punche Productivo, ¿no? Gracias, doctor Dávila. Solamente quería hacer un comentario, ¿no? Antes de también, quizás algún congresista quisiera hacer alguna pregunta, pero primero felicitarlo, ¿no? por esta iniciativa de este programa con Punche Productivo, que va a generar pues un beneficio para las micro y las pequeñas empresas. Si bien es cierto, hemos escuchado, ¿no?, que está dividido en 7 medidas y escucho que va a ser a corto plazo. Entonces, en ese sentido es que yo quisiera saber si es que ya ha habido esa interrelación entre el Ministerio de Producción, obviamente desde su viceministerio, con los otros sectores, ¿no?, que también tienen que aprobar, ¿no?, todos estos montos que estamos hablando, que sería pues genial, ¿no?, que sea aprobado pronto, ¿no? Estamos hablando la interrelación con el Ministerio de Interior, MINSA, Minedu, de Salud, Ministerio de Defensa, entre otros, como también el compromiso que tienen los sectores demandantes, ¿no?, de bienes para las MIPES, ¿no?, como también los pequeños comerciantes, los gremios, ¿no? Y es por ello que quisiéramos saber cuándo más o menos aproximadamente se vería reflejado los requerimientos de esos distintos ministerios y demás instituciones públicas. Sí, estamos trabajando en dos niveles, ¿no? El primer nivel es la parte normativa, sobre todo de las habilitaciones y transferencias de recursos, que eso se va a hacer a través de decretos de urgencia, ¿no? El día de hoy se estaba previsto revisar en el Consejo de Ministros el decreto de urgencia para el lado de pesca, ¿no? Con las habilitaciones para el bono de pescador fundamentalmente. Esperemos que vaya a ser aprobado. Hoy he estado trabajando de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda generar esta habilitación. Y en el transcurso de los días, espero al principio máximo de la próxima semana, vamos a contar ya con el decreto de urgencia del lado de MIPE, no con las habilitaciones correspondientes. Con eso ya vamos a contar con los recursos necesarios para poder implementar el paquete completo. Paralelamente ya hemos venido trabajando sobre todo en lo que es compras a mi Perú, que es la parte más compleja por la cantidad de acciones que hay que hacer, y como bien usted señala, el trabajo de interrelacionamiento con otros ministerios, específicamente en este caso el Ministerio del Interior, ya se está trabajando de manera coordinada. Estamos avanzando en la revisión de las fichas técnicas, que es el inicio del proceso, ¿no? La ficha técnica no es otra cosa que el documento en el cual se especifican las características que deben tener las prendas, ¿no? El tipo de tela, los tamaños, el grosor de la tela, las formas de la confección, qué cosa va a contener, pues son diferentes instrumentos. Y ahí estamos trabajando de tal manera que una vez que nos habiliten los recursos, vamos a esperar más o menos, calculamos no más de 1 mes y medio para comenzar a hacer las primeras
licitaciones y colocar los primeros productos, ¿no? La idea es que este programa, estos 176 millones, sean utilizados en máximo 6 meses. Paralelamente estamos haciendo algunas revisiones adicionales que son importantes mencionar, interactuando con diferentes ministerios para ir buscando nuevas demandas, ¿no? Porque ya es un tema que es importante. Vamos a ver si podemos trabajar rápidamente y sacar alguna demanda para compra de kits escolares, ¿no? de uniformes escolares. No está eso en el presupuesto nacional, ya el gobierno nacional hace muchos años no entrega uniformes escolares, lo estamos mirando qué se puede hacer, estamos mirando a ver, sacar alguna partida para el friaje, que también ahí se puede ayudar a colocar ropa que se le da a las zonas alpandinas que son más afectadas por el friaje, evaluando con el Ministerio de Educación, ¿no? Compras de carpetas, entonces de tal manera que esperamos en un mes y medio también tener ya una nueva demanda importante, ¿no? Que nos pueda dar continuidad a este mecanismo que es sumamente importante porque es recurso directo a la producción y eso permite mejorar rápidamente los niveles de ingreso de las pymes, ¿no? Entonces estamos en ese esquema de trabajo. Creo que vamos por buen camino. Ya el tema de la decreto de urgencia es un tema de últimas revisiones. El tema de conseguir demandas, hay predisposición desde el gobierno en habilitar mayores recursos y ahí vamos avanzando. Sí, la palabra, colega Álvaro. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, Viceministro, de todos los congresistas presentes. Bueno, felicitar a nuestro Viceministro por estar acá y bueno, es importante que se haga estos tipos de inversión, ¿no? Son 250 millones que se va a ir a las MIPES. La pregunta sería, Viceministro, el sinceramiento de cómo va a ser en las regiones, cómo van a llegar, si ya lo tienen ya mapeado. Por ejemplo, nosotros cuando visitamos en las regiones, en mi caso los de Baú, están muy preocupados que el 13 de marzo arrancan las clases, por ejemplo, y usted se va a los directores, te llevan a los salones y te hacen ver su mobiliario y ves que los mobiliarios están una desgracia porque aparte que 2 años de pandemia que ha habido, que no han sido dado un mantenimiento y están a 50% obsoletos, muchos años no se ha hecho. Entonces ese trabajo en la zona norte es importante, lo que es la metalmecánica, ¿no? Porque justo se utiliza esos pequeños empresarios metalmecánicos y también hay mucho ya avance de la fibra de vidrio, en la parte no usan mucho la madera, usan fibra de vidrio, hay también pequeños empresarios en fibra de vidrio. Sería importante tomar nota para que a futuro se salga el presupuesto para dar a esos polos de desarrollo del norte o del sur que se dedican a metalmecánicas pueda llegar este dinero también, y a muchas cosas de la selva también, el tema de pesquería que se está impulsando mucho y es importante haber distribuido en estos 7 puntos ese dinero. Sería mejor que se hubiera más dinero, pero la idea es que este dinero se insere y se vaya a sitios donde va a haber mayor explosión. Bueno, esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Viceministro. Gracias. Sí, lo que estamos haciendo es paralelamente iniciar el trabajo con los gobiernos regionales. No hemos podido trabajar mucho, no sinceramente por la situación que atraviesa el país, pero la idea que tenemos es del programa de compras en el Perú ir generando justamente estas demandas regionales, ¿no? Parte del problema de cuando son demandas desde el gobierno nacional son las demandas que se hacen desde Lima y luego comienzan las dificultades de cómo trasladamos los recursos. La logística ahí nos encarece y lo que estamos buscando es que justamente hacer todo lo contrario, que cada región comiencen a producir lo que se pueda producir y que si son carpetas metálicas hay metalmecánica, si es una zona más tipo Ucayali, trabaja con madera, porque ahí es donde entonces estamos trabajando en ese aspecto
para ir generando no solamente las demandas nacionales, sino las demandas regionales, ¿no? Y la idea es, y que eso está establecido una vez que funcione, ya vamos a hablar cuando toque hablar del 31578, cuando esté en vigencia plenamente el 31578, ya es obligatorio y mandatorio que también los gobiernos regionales destinen parte de su presupuesto a compras en Perú. Y ahí es donde se va a dinamizar las regiones, ¿no? Porque la lógica va a ser, el gobierno que hay alguien le va a tener que comprar preferentemente a las pymes de su región. No tiene sentido que compremos a Lima, ¿no? Las pymes, las demandas del gobierno regional de Arequipa, de Piura, van a ser para los de la región o de las zonas adyacentes, ¿no? Entonces con eso se ir generando polos de especialización, se generan incluso nuevos negocios, porque si hoy no existe una determinada actividad es porque no hay una demanda. Una vez que aparezca la demanda del empresario, que ese emprendedor va a llegar y decir, aquí voy a tener una posibilidad de producción y voy a entrar, ¿no? Entonces con eso se va a ir dinamizando claramente la economía. Esperamos hacia el segundo semestre del año ya poder tener algún tipo de demandas de algunos aspectos. El tema del mobiliario escolar, por ejemplo, o del mobiliario hospitalario, ¿no? Es igual, o sea, porque lamentablemente el nivel de reposición aquí de las cosas en el país son muy limitadas, ¿no? O sea, se compra y se piensa que va a durar toda la vida, ¿no? Y no hay planes o los planes de recompra o recambio se ponen en el papel, pero a la hora no se ejecuta el presupuesto, ¿no? Entonces eso tenemos que comenzar a evidenciar y comenzar a trabajar más rápidamente para comprar, porque los recursos están muchas veces, pero no están siendo empleados de manera adecuada, o que no se toma interés, porque ya comenzó pues eso es lo que dicen, ya estamos en plena clase, igual hay que reponerlo, ¿no? Si no se hace una planificación exacto, bueno, vamos a tener que resolver el spot, ¿no? O sea, yo creo que los chicos que estudian van a recibir con beneplácito, y los padres de familia van a recibir con beneplácito que les cambien las carpetas, no importa que sean juntos, ¿no? O sea, contra que las cambien y tengan algo nuevo, algo adecuado, ni siquiera nuevo, o sea, algo que les dé dignidad para trabajar, ¿no? Entonces, eso es algo que también estamos previendo de trabajar con los gobiernos regionales. Sinceramente, todavía no hemos podido entablar mucha conversación con los gobiernos regionales, porque la agenda es lamentablemente política por el momento, pero apenas abra la ventana oportunidad lo vamos a hacer. Gracias, viceministro. Primero, también quería felicitar el relanzamiento del programa Compras en Perú, ¿no? Se va a contar con 55 millones, pero hablando sobre este programa, y justamente lo que decía mi colega, la importancia que llegue a las zonas más necesitadas, también vemos las fallas que han habido en cuanto a que ha sido muy riguroso, ¿no? O muy exigente las especificaciones técnicas, ¿no? En cuanto a calidad, o no solo eso, que la calidad está bien, que sean exigentes, sino que de pronto pidan de un material muy específico y de pronto tienes que importarlo, entonces finalmente se cae o no entregan a tiempo, hay alguna falla, y los más afectados justamente son las pequeñas empresas. No sé si en cuanto a ese tema han podido corregir esas fallas logísticas. No, sí, en cuanto al programa, lo que está haciendo es una revisión de reglamento que permita, digamos, facilitar y mejorar la transparencia, ¿no? de los procesos, ¿no? O sea, porque lo que buscamos es que sea un programa que beneficie justamente a las pymes, ¿no? Y ahí ocurre discusiones largas, ¿no? O sea, de las unidades proponentes, de las unidades demandantes, ¿no? Que a veces ponen o requieren, ¿no? Algunas exigencias ellos mismos, porque quieren buscar probablemente cosas de mejor calidad, y al final terminan habiendo proveedores únicos o no suficiente oferta local, y estamos en esa discusión. Uno de los cambios que vamos a proponer en el reglamento es que haya por lo menos competencia entre los proveedores de las materias primas, ¿no? Que no pueda haber proveedores únicos, ¿no? Porque muchas veces ocurre que lo mismo ocurre en los programas sociales, lo conversamos antes de que comience la sesión con el Consejo Talva, ¿no? Por ejemplo, en los programas sociales del vaso de leche y otros terminan
destinándose, ¿no?, a proveedores únicos de determinados segmentos que no necesitan del programa social para tener ingresos, ¿no? Pero lamentablemente se acerca a eso y eso no está bien. Debemos fomentar justamente el ingreso de más competidores, no necesariamente los más grandes, sino los medianos y pequeños, que son los que necesitan este tipo de apoyo del Estado. En eso estamos tratando de generar espacios de convencimiento, ¿no?, con las unidades demandantes, de que no debemos pensar de que determinado producto, determinada marca es lo que garantiza la calidad. Lo que garantiza la calidad es el producto en sí, independientemente de quién lo produzca, ¿no? Y exigir buenas cosas a precios competitivos que beneficien finalmente. El programa no es para beneficiar a los proveedores, el programa es para beneficiar a los productores. Lamentablemente hace unos días ha salido un ex general de la policía, un director general de la policía, a ser muy crítico al respecto al programa de compras en el Perú, demostrando un profundo desconocimiento, lamentablemente, y haciendo mucho daño a las MIPYMES, ¿no? O sea, porque terminó diciendo que cada vez que se compra nacional se compran malos uniformes y que mejor es importarlos, ¿no? Y eso es totalmente falso. O sea, sí han habido problemas, como usted menciona, o sea, sí hay fallas, porque también es un proceso de aprendizaje y de hacer, pero los grandes problemas que han tenido los uniformes, sobre todo la policía, que han sido graficados a través del tiempo en los medios de comunicación, no han sido por los productores nacionales, han sido por haberlos importado de países donde no tenían la noción de las características, incluso de los tamaños de nuestra anatomía, ¿no? Entonces al final no hay pocas importó uniformes que a ningún policía le quedaba bien, ¿no? Le quedaban muy chiquitos o demasiado grandes. Entonces, pero es que hay, digamos, visiones a veces equivocadas que como país nos hacen daño, ¿no? Lamentablemente esta persona da una opinión además totalmente desinformada, porque ella no tiene ninguna conexión con las compras de la policía, pero opina como si fuera algo verdad. Entonces estamos corrigiendo para lograr un mayor beneficio a la mayoría de MIPYMES, que es para eso nació el programa. Gracias, viceministro. No sé si algún congresista desea hacer uso de la palabra respecto a este primer punto de presentación del viceministro de MIPYMES e Industrias. No habiendo ninguna pregunta de un colega congresista, seguimos con el segundo punto de la presentación del viceministro de MIPYMES e Industria, el doctor Dávila, respecto a los avances de la reglamentación de la Ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPYMES manufactureras nacionales. Estimados colegas, la iniciativa legislativa que presentamos y que ahora es Ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPYMES manufactureras nacionales, fue promulgada el día 28 de septiembre del 2022. La presente ley tiene como objetivo modificar el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo, y al estar esta pendiente que el Ministerio de la Producción Precrecimiento Empresarial, para asegurar que por lo menos el 40% de las compras públicas se destinen a las MIPYMES manufactureras nacionales. Adicionalmente, se incorpora en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1414, que autoriza al Ministerio de Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, en las que las entidades nacionales deberán destinar no menos del 40% a las MIPYMES manufactureras fabricantes de bienes que operan en el territorio nacional. Señores, a la fecha está pendiente que el Ministerio de la Producción prepublique el reglamento de la Ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPYMES manufactureras nacionales. Dejo el uso de la palabra al viceministro, al doctor Dávila, para que nos dé un alcance del avance de esta reglamentación de esta importante ley. Gracias. Gracias, señorita presidenta. Sí, esta ley, como bien se señala, tiene tres aspectos centrales, ¿no? Una,
garantizar el 40% de compras a Perú, de los recursos que tienen los diferentes pliegos presupuestales, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional, destinar 40% a los 4 sectores demandantes del programa Comercio en el Perú, que es desde confecciones, cuero, metalmecánica y madera, ¿no? Que son los 4 principales sectores donde hay mayor número de MIPES. Y un segundo aspecto de esta norma es garantizar que en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el régimen general, por llamarlo de una manera, se garantice que el Estado compre 40% de MIPES manufactureras. Derivado de este segundo aspecto es que se crea el registro de productos manufacturados nacionales, que es un registro que nos va a evidenciar realmente si un producto es realmente producido en el Perú o no, ¿no? Y eso es un factor importante porque hay que buscar el certificado, pues si no, cualquiera va a decir, esto lo he hecho yo y termina siendo importado. Entonces, llegando al Ministerio a finales de diciembre, hemos comenzado a trabajar justamente en el reglamento y hemos trabajado en estos 2 aspectos, ¿no? En las modificaciones y la adecuación, porque la ley nos manda adecuar los reglamentos vinculados al decreto legislativo 1414 y al texto único ordenado del decreto del Supremo 013, que es justamente la ley de compras públicas. Entonces, respecto a la modificación del reglamento del decreto legislativo 1414, hemos manejado 3 aspectos, ¿no? El priorizar el desarrollo productivo de las MIPES bajo una competencia por precio, optimizar el proceso de compra de los núcleos de ejecutores y medidas para agilizar y hacer más eficiente la atención de los requerimientos de las entidades demandantes. Entonces, en el primer aspecto, vamos a estar no reemplazando el factor precio, sino generando más un aspecto que es importante para las MIPES, que es justamente los compromisos de desarrollo productivo. El espíritu del programa Compras en el Perú a través de la ley del decreto legislativo 1414 es ayudar a las MIPES a que comiencen a crecer, a ser más eficientes, más competitivas y hagan productos de calidad. Entonces, en ese sentido hay que acompañarlas. Una manera de acompañarlas es incentivándolas a este proceso. O sea, evidentemente, una empresa que por primera vez se presenta con unas compras en Perú va a tener una escala de valoración distinta a aquella que ya se ha presentado varias veces. De tal manera que al paso de los años, esperamos no más de 3 años, las empresas ya no necesiten este programa, pues ya van a estar maduras, ya saben hacer bien su trabajo y pueden ir a otros mercados, tanto privados como públicos, ¿no? Esa es la idea, ese es un espacio. La lógica que tiene el programa Compras en Perú es que sea un espacio de formación, ¿no? Para la excelencia de las MIPES, ¿no? Entonces, bajo ese esquema vamos a mirar compromiso de desarrollo productivo. O sea, la primera vez tienes que cumplir determinados aspectos, en la segunda vez ya tienes que incorporar más aspectos. Hasta estamos evaluando que hacia el final las empresas no solamente tienen que ser eficientes en su proceso productivo o en la gestión empresarial, sino incorporar algunos criterios de sostenibilidad, ¿no? Eficiencia energética, ¿no? Y muchas veces parte importante de la pérdida de eficiencia de las MIPES es que no tienen una adecuada organización de la administración de la energía, ¿no? Lo típico es pues, que tienes un toma corriente y sobre eso conectas 10 máquinas y eso te va a generar una pérdida de eficiencia. Hay que hacer trabajos sencillos como eso, o sea, no es un tema de gran inversión, es sencillamente tener una buena o de una distribución adecuada de su máquina para tener un mejor proceso sin tiempos, ¿no? Temas, por ejemplo, economía circular, que es uno de los temas que nos interesa mucho como ministerio, o sea, ver cómo se recupera los productos y cómo pueden salir nuevos negocios, ¿no? Se visitó en su momento por tiempo en Trujillo, ¿no? Y ahí se veía cómo se genera contaminación. Entonces, pero si se hace un tratamiento de aguas adecuado, se puede incluso recuperar materiales y se pueden generar nuevos productos. Entonces, esas son las cosas que queremos ayudar y acompañar a las empresas a que hagan bien su trabajo y que puedan no solamente crecer, sino generar nuevas unidades de negocios. Entonces, se va a establecer una escala de crecimiento en las MIPES, se va a dar una también gradualidad razonable en su cumplimiento. Eso es lo que usted señalaba
señorita presidenta. Muchas veces al cumplimiento de las MIPES se les sanciona y se les saca y se les castiga de manera exagerada. No debemos ser tan punitivos, debemos comenzar a acompañarlos. Y si cometieron un error, enseñarles a que no lo cometan. Si lo siguen cometiendo, ya eso es negligencia, y ahí sí hay que sancionarlos, ¿no? Pero a veces hay que ayudarlos a ver cuáles son sus incumplimientos, y muchas veces es por desconocimiento, no por querer hacer trampa, ¿no? Un cambio importante que se debe incorporar, ya mirando la ley 31578, es que las entidades demandantes del Estado, tanto a nivel nacional como regional, van a tener que enviar dentro de los primeros 30 días de cada año, ¿no?, sus requerimientos, de tal manera que vamos a estimar y hacer los paquetes necesarios, ¿no? Entonces, ya a partir del próximo año, esperamos tener durante los primeros 30 días ya la demanda total del programa. Vamos a saber cuánta cantidad de dinero. Estimamos que estos montos deberán estar inicialmente alrededor de los 1.000 millones de soles anuales para atender esos 4 sectores, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, porque del cual está el gobierno regional y vamos a entrar. Y vamos a generar demandas que sean por lo menos de 400.000 soles en adelante, ¿no?, que ese es el tamaño mínimo de solicitud, va a ser 400.000 soles, porque hay un costo de administración mucho más pequeño, hay otros mecanismos del Estado que son más eficientes. Entonces, con eso vamos a ir acrecentando rápidamente el proceso. El segundo aspecto es optimizar el proceso de compra de los TEC, porque ahí hay un cuello de botella y que nos demoramos mucho tiempo en todo el proceso. Entonces, vamos a ir delimitando, ¿no?, las funciones entre los actores, de tal manera que se pueda rediseñar esta organización, de tal manera que sea un proceso ágil, rápido, transparente. Vamos a tratar de digitalizar la mayor cantidad de procesos, de tal manera que todo sea mucho más rápido y que pueda tener un control permanente para evitar posibles actos de corrupción, ¿no? Se van a incorporar requerimientos de mejores instrumentos de organización del programa, como la ficha de requerimiento, bases estándar, ¿no? Los expedientes de las fichas técnicas no tienen por qué estarse cambiando cada vez en su proceso, ¿no? O sea, si yo decidí en un momento una determinada ficha para hacer camisas para los policías, ¿no?, esa es una ficha que debe mantenerse a través del tiempo, no se puede cambiar el siguiente proceso, es decir, no, la camisa, por decir algo, tiene 5 botones, ahora yo quiero 6 botones. ¿No? Ya dije, pero sí, o sea, no se tienen que cagar, pues es parte del problema que hay ahora. Comienza el proceso y dentro del mismo proceso comienzan a hacer ajustes y cambios, y esto va alargando el proceso de la licitación, ¿no? Como ya les dije, la base mínima de atención de requerimientos, que va a ser mínimo 400.000 soles. Una tercera modificación importante al reglamento del 1414 es medidas para agilizar y hacer más eficiente la atención de los requerimientos. Aquí va a haber, digamos, una mejor coordinación para la designación de los representantes de entidad demandante. Muchas veces lo que sucede es que el representante es un funcionario de nivel intermedio, que no tiene mucho poder de decisión. Entonces, al final puede decir, él puede tener una postura, pero cuando regresa a su lugar de trabajo, su superior dice, no, hay que cambiar. Entonces, hay que tratar de que las personas que vayan tengan suficiente posición para poder decidir y tomar las decisiones más adecuadas y no se estén cambiando. Garantizar el expediente de adquisición definitivo, validado por la entidad demandante, que eso significa tener ya todas las características del proceso de compra que ya no van a ser cambiadas, ¿no? Ya todas las características, todas las actividades, los tipos de materiales, el tipo de procedimiento está claramente establecido, es definitivo y no se cambia durante todo el proceso, ¿no? El proceso de transferencia de recursos se va a simplificar, ¿no?, cambiando el proceso. Ahorita el proceso de una demanda se hace a través de un decreto supremo, y crear un decreto supremo pasa por demasiadas instancias dentro del gobierno, ¿no? O sea, se elabora el decreto supremo, se tiene que pasar por el análisis de impacto regulatorio, se tiene que pasar por la comisión de coordinación viceministerial, ¿no?, y pasa por el Consejo de Ministros, porque como intervienen varios ministerios, y de ahí recién se firma. Muchas veces basta que algún miembro del viceministerio o
del propio Consejo de Ministros pueda hacer observaciones, regresa todo. Es la lógica de que el decreto supremo se construye así como se construye una ley, no pasa por varios estamentos, ¿no? En cambio, vamos a proponer que sea a través de una resolución ministerial de la entidad demandante, ¿no?, hacia el entidad recapitadora. Y eso es un mecanismo mucho más rápido, cumple con esos requisitos de análisis de impacto regulatorio, pero lo hace el propio ministerio. Por lo tanto, es un mecanismo mucho más eficiente. Y finalmente, el otro aspecto que estamos trabajando es el tema del Registro Nacional de Bienes Manufacturados, que esa es la segunda modificación que estamos haciendo. Y esto es un mecanismo que se está haciendo, y es crear un sistema de base de datos en los cuales las empresas van a tener que solicitar, a partir de documentaciones de validación de su matriz insumo producto, la verificación de que son productos hechos en el país. O sea, ¿qué sucede en el país? A través de los acuerdos comerciales tenemos las llamadas reglas de origen. ¿Qué es una regla de origen? Es los requisitos mínimos para que un determinado producto sea considerado hecho en el país, ¿no? Entonces, ahí hay varias variables a cumplir, y lo que vamos a hacer es que las empresas, para certificar eso, cumplan con esas variables. Una manera fácil de dimensionar y que se pueda administrar mejor es hacer función delegada, vale decir, entregar a los determinados gremios que certifiquen, que garanticen, que actúen ciertas garantías, permitir el otorgamiento de este certificado. Lo que va a hacer el ministerio es luego verificar que esas empresas, que esos gremios están haciendo bien su trabajo. Esos certificados estamos pensando que sean emitidos una vez al año, ¿no?, de tal manera que la MIPE pueda contratar con el Estado permanentemente durante ese año, pues tengo mi certificado que demuestra que estoy produciendo en mi local. Segundo elemento importante de este registro, que vamos a saber con exactitud qué es lo que producimos en el país, ¿no? O sea, y podemos ir verificando, seguir impulsando qué otros productos se pueden hacer que no se hacen, ¿no? O sea, porque podemos incentivar y motivar, porque acá hay determinados productos que se pueden hacer. En el caso del reglamento, el 1414, estamos trabajando y ya tenemos un borrador final. Esta semana deberíamos estar terminando para ya enviarlo a la PCM para que haga la evaluación respectiva, que pase el análisis de impacto regulatorio y poderlo pasar ya a un decreto supremo, ¿no? Que eso es lo que calculamos que debe estar saliendo hacia mediados de marzo. El tema de registro estamos un poco más demorados, pero esperamos sacar ese decreto supremo hacia finales de marzo a más tardar, pensando en la prepublicación, ¿no? Porque tenemos que pasar y cumplir. Estamos evaluando si es que podemos tener un plazo mínimo de 7 días o máximo de 15, y no los 30 días que normalmente se utilizan en la prepublicación, ¿no? Y para ello estamos también, una vez que tengamos listos estos borradores, trabajarlos con las MIPES y ya conversarlos y socializarlos para evitar que haya grandes cambios una vez que se tenga que publicar. Bueno, eso es todo lo que tendría que presentarle, señorita presidenta, y a la orden para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Sí, si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, sí, adelante, congresista. Señor viceministro, se habla de que se va a trabajar en textil, cuero, madera y metal mecánico, los 4. Y se hace, bueno, antes había los parques industriales, ¿no?, reales, que han ido bajando del norte, luego por el norte. Se ha dedicado bastante al metal mecánico, a hacer carrocerías que no entrarían a tallar acá porque son ya grandes empresas. Pero sí, lo que tenemos que hacer es, vuelvo a decir, hacer como un censo para saber realmente cuántas empresas realmente están activas y están dedicadas a eso, y qué proyección tenemos de nuevas empresas, porque a ver que va a haber reactivación y va a haber dinero, como usted mismo dijo, va a haber la demanda y se va a generar más empresas. Entonces, lo que debemos estar preparados que en las formalizaciones
de esas nuevas empresas sean ágiles, y ahí tenemos que trabajar con los municipios distritales y provinciales. Por ejemplo, el Cuero es Porvenir, un distrito. Metalmecánica, estoy hablando de La Libertad, es La Esperanza, otro distrito. Y entonces ahí hay que empezar para que sea realmente fácil también el tema del registro nacional, porque ahí vamos a tener que ver con la empresa como una certificadora, ¿no? Más o menos es la idea. Entonces yo creo que es importante, y la pregunta es, y eso se tiene que ir trabajando paralelamente a nivel nacional, y como usted dijo, hacer partícipe a los gobiernos regionales que entiendan que parte del dinero de las regiones que el Estado les ha dado, que ha aumentado muchísimo estos últimos 2 años el presupuesto, que han levantado, en mi región, por ejemplo, reciben 400 pico millones, ahora van a recibir casi 1.000 millones, y llega el fin de año y no saben qué hacer con ese dinero. En ese sentido, pues, tenemos que ir avanzando paralelamente eso. Muchas gracias. Estamos trabajando justamente en redimensionar qué hacer con las regiones, ¿no? O sea, estamos ya haciendo unas evaluaciones para ir con paquetes productivos en una región, ¿no? Y ver dónde podemos avanzar. Probablemente ahí vamos a necesitar la ayuda de ustedes, porque vamos a tener que hacer algún tipo de normativa que nos permita justamente agilizar de manera, digamos, moderna a los tiempos la facultad de desarrollar nuevos productos, ¿no? O sea, queremos ver, digamos, la economía o la industria, ¿no? Se mueve con los sectores tradicionales, ¿no? Con los cuales, digamos, hay que trabajar, hay que recuperar, pero ayudarlos a mejorar su productividad y competitividad. Pero también nos muestra que hay un conjunto de actividades nuevas, ¿no? Que hay potencialidad, hoy ya se están desarrollando y nadie las conoce, ¿no? O sea, el otro día estamos verificando, nos decía nuestra área de estudios económicos que en la zona de en Chiclayo hay todo un conglomerado importante de sombrerería, de gorros. Nosotros no teníamos noticias, estamos verificando si realmente es real o es un problema estadístico, pero con esos hay varios productos. Ya en la anterior gestión, por ejemplo, se trabajó mucho un modelo interesante que logró exportarse papayita andina de la región de Sandia, en Puno, hacia Chile, con papaya en almíbar. Entonces, esos son ejemplos de algo que podemos potenciar, no que sea un ejemplo, un caso. Mirar qué potencialidades hay en cada región y ayudarlos justamente a hacer ese desarrollo productivo, ¿no? Nuestra dirección de articulación de mercados y desarrollo productivo están trabajando ya en eso, en ir identificando en las regiones qué podemos hacer para trabajar y sacar adelante a estas pequeñas unidades productivas, ¿no? Y decir, ¿qué necesitas para fomentar? La metalmecánica en el norte fue sumamente importante. Trujillo era una zona importante, sobre todo en lo que es carrocerías, ¿no? Ha habido una caída, igual el tema de curtiembre, ¿no? En su época era la zona de curtiembre del país y ahora ha disminuido enormemente. Entonces, mirar qué hay de los sectores tradicionales y cómo podríamos mejorarlos, y qué hay de sectores nuevos que tenemos que impulsarlos y meterlos a la dinámica económica, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Eso es parte de lo que estamos evaluando. Como digo, no hemos todavía podido visitar regiones, ¿no? Para ir mirando, insisto, por ejemplo, en el tema de café, estamos mirando de generar rutas turísticas alrededor de café, ¿no? Y potenciar, por otro lado, las rutas del pisco, que también son importantes, de tal manera que la gente, en el caso del café, lo que queremos no solamente es incorporar la ruta turística, que es importante, sino también que la gente aprecie el café y comience a consumir café. Nosotros tenemos un enorme potencial en cafés especiales y que no lo estamos sabiendo aprovechar porque el consumo interno todavía es muy pequeño. Entonces queremos hacer ese tipo de intervenciones en todas las regiones del país, ¿no? Esperemos que el tiempo nos alcance, ¿no? O sea, lamentablemente somos un gobierno de transición, pero eso no significa que dejemos de hacer cosas, porque tenemos un mandato completo. O sea, es una sucesión presidencial que nos permite y nos obliga a avanzar en esos aspectos lo más que podamos, ¿no? Por lo menos dejar los cimientos para que el próximo gobierno
pueda seguir avanzando en estos procesos. Gracias, viceministro. Bueno, esta ley es muy importante porque también evidencia que sí se puede realizar un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí tuvimos bastante aporte y apoyo con su antecesor, ¿no? Que conjuntamente desde esta comisión pudimos realizar un trabajo mucho más rápido de lo que podría ser si es que no tuviéramos esa voluntad política que se necesita para poder llegar a buenos consensos y que rápidamente se pueda sacar una ley y que no se quede en mera ley, sino justamente contar con una reglamentación. Por eso, más allá de los plazos, que sí era importante saber para más o menos nosotros desde nuestras facultades de fiscalización poder estar atrás de esta reglamentación, porque sí estábamos un poco preocupados porque en definitiva ha habido bastantes crisis política, ¿no? que ha impedido que esto sea mucho más rápido, pero ya había pues recontravencido el plazo y ya estábamos como que dentro de la mora, ¿no? Entonces ya nos ha indicado que para el próximo año, ¿no? Si no me equivoco, el próximo mes, ya, ok, el próximo mes, entonces es una súper buena noticia, vamos a estar ahí a la espera, ¿no? Aquí lo más importante es que esto va a beneficiar a miles de manufactureras nacionales, ¿no? Siempre es bueno mejorar, porque el Perú cuenta con muy buenas leyes, como la ley MIPE, sino que había que hacer esos ajustes, ¿no? Como es en este caso donde vamos a impulsar a que de ninguna manera se le saque la vuelta a la ley y las beneficiadas sean importadoras y no sean las manufactureras nacionales. Por otro lado, quería solamente preguntarle qué acciones conjuntas podemos realizar para fomentar las compras estatales en el marco de esta ley. Bueno, varias, y yo creo que una de las tareas que estamos comenzando a activar rápidamente en el Ministerio es el acercar a los consumidores, o sea, acercarlo a los productores a los consumidores, ¿no? Entonces estamos incentivando el manejo de ferias, por ejemplo, que es un mecanismo rápido, si bien de bajo impacto, pero podemos hacer muchas y va generando un alto impacto, ¿no? Porque uno puede decir, si se hace una feria con 25 y venden 50.000 soles, no es mucho, probablemente no es mucho, pero estás ayudando a esas empresas que participan a salvar buena parte del mes, ¿no? Porque la rentabilidad que tienen ya puede ser interesante, o pueden superar las ventas o equilibrar las ventas del mes. Entonces ahí una de las tareas que estamos tratando de hacer es justamente hacer con la comisión y con el Congreso, hacer la feria acá, ¿no? Hacer una feria con motivo más escolar, ¿no? Que es lo que se está acercando, y eso podríamos hacer algo en ese sentido de manera rápida. Nosotros tenemos parte de la infraestructura, o sea, nosotros tenemos ahí parte de la infraestructura que podemos trasladar fácilmente, porque parte del problema de hacer este tipo de eventos es la organización de la feria, la infraestructura en sí. Tenemos esa infraestructura, ustedes pueden ayudar con algunos complementos, tranquilamente podemos hacer ese tipo de cosas. Se viene en mayo, ¿no? El Día de las MIPES, 15 de mayo, ahí tendríamos que organizar de repente algo de manera conjunta, de tal manera que podamos ir avanzando, ¿no? Y los acompañamientos cuando salgamos a regiones, ¿no? O sea, ahora todavía está complicado, pero es otro elemento que también se puede trabajar y ir mirando la realidad y mirando lo que hace el Ministerio para apoyar a las MIPES, que es un trabajo a veces silencioso, pero que tiene resultados interesantes que debemos mirar, ¿no? Gracias, viceministro. Sí, en efecto, queremos trabajar articuladamente en conjunto y desde aquí ya está el compromiso, ¿no? de parte
de ambas instituciones para realizar ferias, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención empezar con la feria escolar, ¿no? Ya que ya se inician las clases pronto y contamos, como usted indica, con la infraestructura, ¿no? Y sería muy positivo que el país vea que podemos trabajar, ¿no? Este tipo de ferias, impulsar, ¿no? a los pequeños y a las medianas y a las microempresas, ¿no? Y bueno, cuando quisiéramos que volvamos a hacer sesiones en las distintas regiones y contar con su presencia, ni bien se pueda y mejore la situación del país, cuente con esa invitación para poder hacer una sesión descentralizada, porque hay que ver las necesidades in situ, ¿no? Eso es muy importante. Finalmente, no sé si algún congresista desea hacer uso de la palabra. Adelante, colega. Felicitar al viceministro. Y bueno, esta idea de las ferias escolares es muy buena, que participe el Congreso. Y en ese sentido sí estamos de acuerdo. Y también una sugerencia, en esta coyuntura política se ha visto que muchas personas saben poco de nuestra Constitución. Y sería interesante en esos congresos que nosotros desde el Congreso donemos o no sé cómo gestionamos, regalar a las personas que se van a esas ferias una Constitución del Perú, que es un chiquito gratis, y de esa forma las familias van a recibir una Constitución, porque si de bolsillo o lo que se pueda hacer, porque si te vas antes, hace muchísimos años atrás, en una familia había una Biblia y había una Constitución. Eso se ha ido perdiendo y las nuevas familias no tienen ni una Biblia y no tienen la Constitución. Y es ahí donde entra a tallar la desinformación y la falta de respeto a las leyes al cual nos regimos. Así que, unamos, señora presidenta. Muchas gracias, viceministro. Gracias, completamente de acuerdo. Es una manera de que la gente comience a leer un documento tan importante como la Constitución. Así es, muchas gracias, viceministro. Le agradecemos de antemano toda la Comisión Multipartidaria Capital Perú por su exposición, ¿no? Por habernos dado todos los alcances, ¿no? De saber sobre este programa Punche Productivo, como también ya contar con una pronta reglamentación de la primera ley que fue aprobada en esta comisión. Lo invitamos a que sigamos trabajando en equipo. Solamente tenía una última consulta, si es que se encontraron irregularidades en su gestión, ¿no? Si encontró la Fiscalía alguna irregularidad dentro del Ministerio, ¿no? ¿Qué nos podría comentar al respecto y qué acciones se han tomado para poder ya culminar con esta exposición? Sí, o sea, cuando asumió la ministra Belaúnde el ministerio, no pudo entrar a su despacho más o menos una semana, ¿no? Pues estaba lacrado por la Fiscalía, realizando las investigaciones. Hay, digamos, se han encontrado evidencias de algunos ilícitos, de temas de corrupción. Hay un caso que sí se está investigando, que es la contratación irregular de un sobrino que tenía el ministro, y temas vinculados en el lado de pesca también similares, ¿no? De contrataciones irregulares. Entonces, por un lado la Fiscalía está haciendo las investigaciones del caso. El caso es reservado como corresponde, pero también la Oficina de Control del Ministerio, la Oficina de Control de la Contraloría también está interviniendo y está haciendo levantamientos de observaciones de diferentes informes de casos. Entonces, se está trabajando digamos, ha tenido que retirar a muchos funcionarios porque presuntamente están investigados en ese proceso. Todos eran también funcionarios de confianza, que es normal y regular de que se cambien, pero sí se está dando todas las facilidades para investigar, para sancionar a los que hayan lamentablemente cometido algún ilícito.
Muchas gracias, viceministro. Es muy importante saber, ¿no?, un antes y después, ¿no?, de la gestión del anterior presidente, ¿no? Y en definitiva, nosotros desde la comisión también tenemos ese rol de fiscalización y pronto estaremos en su ministerio y podremos continuar trabajando distintos proyectos de ley que también nos gustaría que ustedes también nos den iniciativas y así poder ser mucho más flexible y mucho más ágil en nuestra gestión, ¿no? Nosotros ya tenemos actualmente 3 iniciativas legislativas que ya hemos presentado, se las vamos a hacer llegar, ¿no? Y poder contar, ¿no?, con un comentario favorable o alguna observación que nos pueda nutrir a todos nosotros, ¿no? Agradecemos la presencia del viceministro de MIPE Industria del Ministerio de Producción, al señor Javier Dávila, y lo invitamos a retirarse en el momento que usted lo considere pertinente. Muchas gracias. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento, de lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo las 1:05 p.m, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas.